Juan Cruz Varela, ¿cómo andamos? ¿Qué dice? Buen día. ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Todo en orden? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, hoy Maíquez en Entre Ríos sería. Algo así, le voy a traer la historia de, Juan Bautista Maíquez. sí, los maíques, el día que quisieron desembarcar en Entre Ríos, pero fue un desembarco medio fallido. Que sigue vigente. No está tan claro. A ver, A ver, el desembarco de Juan Bautista Maíquez como ministro de Justicia hay que entenderlo en clave política, por supuesto. obvio. El gobierno, empoderado por la reforma laboral y los triunfos legislativos, está empezando a buscar desembarcar en la justicia. Por eso, Maíquez es el reflejo de un pacto que hace el gobierno nacional con un sector del poder político, es decir, Maíquez, Juan Bautista Maíquez, hay que recordar que fue el representante del gobierno de Macri en el Consejo de la Magistratura, era el jefe de los fiscales de la ciudad de Buenos Aires, y es un tipo de mucha influencia en lo que era la mesa judicial de Macri. Lago Escondido. Y además es el poder económico. Es, digamos, padre e hijo, Juan Bautista Maíquez y su padre, Carlos Maíquez, que es uno de los jueces más importantes Carlos Coco. de Comodoro Pi, son los que fueron al Lago Escondido en aquella excursión. Este Maíquez, Juan Bautista, recordarás que en su momento, cuando se empezó a hablar de los audios, se filtró uno de él diciendo, bueno, si esto se complica, tenemos que conseguir una facturita. Una factura, sí, una facturita. Una facturita. Sí. Digo, este es el ministro de Justicia que trae el gobierno en un momento en el que la situación en el Poder Judicial Federal está muy complicada por la cantidad de vacantes que hay. Hay más de 300 vacantes en todo el país. Y entonces, lo que viene a hacer Ahora quiero que me Maíquez, cuentes después cuáles son las vacantes en Entre Ríos. Que bueno, son varias también, ¿no? son un montón. Bueno, este Maíquez viene un poco a poner orden en todo eso, porque lo que hay es que hay muchos concursos dando vuelta, pero sobre todo también hay mucha parálisis en cuanto a las designaciones que tiene a disposición el Poder Ejecutivo. Es decir, hay ternas que tiene Milei para mandar al Senado que no lo hace. Entonces eso es una gran traba que genera muchísimos problemas en todas las jurisdicciones porque a los jueces que no están, hay que reemplazarlos con otros. Entonces está el caso muy paradójico de lo que pasa en el Tribunal Oral Federal de Paraná, donde hay un solo juez y ahora se está desarrollando un juicio con la jueza titular, uno que viene de Concepción del Uruguay y uno que viene de Santa Fe. Esos jueces desatienden sus juzgados para hacer un juicio muy complicado, muy largo en Paraná, y a su vez la jueza de Paraná después tiene que ir a cubrir en otros lados también. Entonces eso genera muchas complicaciones, y eso multiplicalo en todo el país. Eso es Maíquez. Contame del hermano, el hermano de Maíquez, ¿no? El hermano de Maíquez, Ignacio Maíquez, fue designado en el año 2015, como fiscal federal de Victoria. El juzgado federal de Victoria tiene muchas particularidades, esta es una. Lo crearon en el 2004, se hicieron concursos, se designaron jueces, fiscal, defensor, y nunca se activó. O sea, estaban los cargos y el juzgado no estaba operativo. Hasta que cumplió la mayoría de edad, y entonces ahí lo pusieron a operar. 18 años con un juzgado inoperativo, pagando alquileres. Sí, me acuerdo. Con jueces designados. Es una inversión millonaria en una casa alquilada teniendo un terreno a disposición. Bueno, un delirio. En eso cae Maíquez. Ignacio Maíquez, hoy tiene 40 años, lo designó Cristina Fernández de Kirchner en el 2015, después de un concurso. El tipo jura e inmediatamente es trasladado a cumplir funciones en una Fiscalía Nacional en la ciudad de Buenos Aires. O sea, nunca pisó Victoria, no conoce Victoria. Pese a que lo hayan designado. Pero ejerció un cargo en la ciudad de Buenos Aires porque era fiscal de Victoria. Fue el fiscal
que tuvo a su cargo la investigación del caso que terminó con la condena de Cristina. Pues todos hablamos de Diego Luciani, que pidió los 12 años y demás. El fiscal que instruyó esa causa, que la elevó a juicio, fueron dos: Gerardo Policita e Ignacio Maíquez. Nuestro fiscal. Nuestro fiscal, designado por Cristina, trasladado por Alejandra Gil Carbó, la procuradora de ese momento, bueno, es el que termina haciendo la instrucción que termina con la condena de Cristina Fernández de Kirchner en la causa de vialidad a las obras en Santa Cruz. Bueno, ahora está a cargo, finalmente renunció al cargo de fiscal, estuvo 9 años ejerciendo como fiscal gracias a esa designación y ese concurso que tuvo en Victoria. Ahora renunció a juez nacional. El cargo de Victoria está vacante en este momento, eso genera muchísimas complicaciones también. Ahora lo está subrogando un fiscal de Rosario. Como en Rosario no hay problemas, no tiene actividad los fiscales federales, tiene que trasladarse de vez en cuando a Victoria para instruir causas de narcotráfico, de trata de personas, de contrabando. Bueno, digo, Victoria parece una jurisdicción chiquita, pero concentra muchas causas. Las islas. Sí, pero por ejemplo, hay alrededor de 200 causas nuevas cada año en Victoria. Y el 10% de esas causas son causas de narcotráfico, un número que va aumentando porque el volumen de las causas de narcotráfico ha ido aumentando. Y Entonces, nosotros sin Maíquez. sin Maíquez y sin nadie. Entonces, esas complicaciones tiene. Ahora bien, vos me decías, bueno, las vacantes en Entre Ríos. Que supuestamente Maíquez va a revisar todos los concursos, todas las designaciones antes de designar, digo, todas las vacantes las iba a revisar. Que en Entre Ríos son más o menos. En Entre Ríos hay el 40% de los cargos de la justicia federal están vacantes. Es más que la media. El 40% son en total 13 cargos. Maíquez tiene en su despacho hoy 3 para designar con concursos ya hechos, ternas remitidas por el Consejo de la Magistratura, dispuestas para que el presidente las mande al Senado. Una es el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay. En Entre Ríos hay 2 tribunales de juicio, uno en Paraná, otro en Concepción del Uruguay. Hay otra perlita ahí. El cargo que está vacante es uno de un juez que se llama Juan Manuel Iglesias, designado. El tipo estuvo, el tribunal no se habilitaba, pidió un traslado. Se trasladó al Chaco, que era de donde vivía. Y después la corte, recordarás que dijo, los traslados no corren más. Los tipos deben volver a sus lugares donde concursaron. Resulta que para ese momento ya se había convocado un nuevo concurso en el Tribunal Oral de Concepción del Uruguay, con lo cual había una complicación. Iglesias, si volvía, había que frenar un concurso con el perjuicio que generaba para los que estaban concursando, que ya habían rendido y todo eso. Bueno, no hay problema, se incumple con un fallo de la Corte, seguimos adelante con el concurso, ese concurso llegó a su fin, ahora está dispuesta la terna para que se remita al Senado. Veremos si eso avanza. Maíquez en eso es una terna que se elevó en el año 2020, o sea, pasó todo el gobierno de Alberto Fernández, los 2 años de Milei, sin que se cubra esa vacante. El otro cargo que tiene para remitir al Senado es el del defensor del Juzgado Federal de Victoria, otra terna también vieja, 2022 remitida. Y la tercera es el fiscal federal de Gualeguaychú, una terna más nueva, remitida en el 2024. Ese cargo está cubierto, hay un fiscal que está interviniendo, que es precisamente el que tiene a su cargo ahora la investigación del intento de homicidio del juez federal Leandro Ríos, el fiscal federal José Ignacio Candiotti y el ministro Néstor Roncaglia, que es Pedro Rebollo. Él está en terna, tiene el mejor puntaje, es probable que, o debería ser razonable, que sea él el designado, ya que está interviniendo ahí. Es el único cargo que está al menos interinamente cubierto. Los otros 2 están ahí, yendo y viniendo. Pero después tenés cargos vacantes, algunos en proceso de concurso y otros sin siquiera llamar a concurso. Hay algunos que son cargos muy importantes. Tenés el cargo del fiscal federal de Paraná.
El que dejó a Álvarez. Ese es otro cargo. Ese es fiscal general. Fiscal de Cámara. El fiscal federal de Paraná lo dejó vacante Mario Silva hace ya 8 años, más o menos. Está cubierto interinamente por Leandro Ardoy, pero es un cargo muy sensible porque es el fiscal federal que entiende en competencia electoral. Las cuestiones electorales nacionales pasan por esa fiscalía. Ni hablar si se lleva adelante el sistema acusatorio a nivel nacional. Y si se lleva adelante... Que dicen que está lejos. Yo creo que no. Las crónicas nacionales, las crónicas de los medios nacionales dicen como que está lejos. Está lejos en algunas jurisdicciones. Yo creo que la implementación progresiva en algún momento no tan lejano va a llegar a Entre Ríos y va a haber una complicación porque tenés muchas fiscalías vacantes y tenés también pocas fiscalías para lo que implica la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Así que ahí va a haber que trabajar, supongo yo, en la creación de cargos o al menos fiscales auxiliares, bueno, como hay en la provincia. Pero eso está verde todavía. Pero estamos hablando de 13 cargos vacantes, algunos muy sensibles, en los que habrá que avanzar en el Consejo de la Magistratura y después habrá que ver la celeridad que tiene el gobierno nacional para esta cobertura. Y la otra cuestión es el perfil. ¿Qué perfil de jueces va a buscar Máiquez? Un tipo de la casta judicial, un tipo que ha demostrado no tener empacho en asociarse a lo más recalcitrante del poder económico y el poder político. Tiene amistades acá, Juan Bautista. A ver. Máiquez. En el gobierno provincial probablemente las tenga, porque si uno revisa el gabinete, empezando por el gobernador, seguramente... Por eso mismo de que era uno de los integrantes de la mesa judicial del macrismo. Sí, uno entiende que el gobernador lo debe conocer. Calculo yo que quizás el secretario general de la gobernación, Mauricio Colelo, por haber sido funcionario de Larreta, probablemente lo conozca. El otro que lo conoce es Guillermo Michel. Guillermo Michel tiene muchas terminales en la justicia federal. Tiene muchas terminales en la justicia federal y me mostraron una foto, pero el sistemita ese que se borra. Una foto que se puede ver una sola vez. Que se puede ver en Gualeguaychú. Máiquez con el diputado nacional de... Reconozcámosle entonces el mérito que no tiene el hermano. Conoce Entre Ríos. Conoce Entre Ríos. Claro, se puede decir que Juan Bautista Máiquez que conoce Entre Ríos. Incluso prometieron una foto. Encima las fotos vienen fotos que vienen del oficialismo provincial. Una foto de Michel con Santiago Viola, que va a ser el secretario de Justicia, el segundo, que va a presidir el Consejo de la Magistratura. Bueno, ahí hay otra de las cuestiones que tienen que ver con la disputa política interna que tiene la Libertad Avanza. La salida de Mariano Cunio Libarona estaba anunciada desde hace rato, pero lo que sorprendió fue la salida de Sebastián Amerio, que es el que le atribuyen que era ser quien manejaba el Ministerio de Justicia, que era un hombre de Santiago Caputo, y ahora Máiquez viene a erigirse como un tipo estrictamente que responde a los hermanos Milei, ¿no? Que también ahí hay que entender la designación de Máiquez, ¿no? Los hermanos Milei van a necesitar una pata en el Poder Judicial porque tienen causas dando vueltas que a lo mejor ahora pueden estar más dormidas, pero que uno sabe que cuando dejan el poder se activan enseguida. Entonces me parece que también desde ese lugar hay que entender la designación de Juan Bautista Máiquez como ministro de Justicia. O sea que la recomendación sería que Juan Bautista invite a Ignacio a los cursos, por lo menos, de Victoria, por ejemplo. De Victoria, que también tiene buenos cursos. Sí, claro. Bueno, Juan Cruz Varela, muchas gracias. Hasta el próximo martes.